Buenos días, mi nombre es Alexa Ramírez y les estaré hablando sobre mi proyecto de evaluación interna de química para el IB titulado Tendencia al desplazamiento del equilibrio químico al someter el dióxido de nitrógeno a distintas temperaturas. A la introducción basarse en la contextualización del tema, hablé sobre las reacciones exotérmicas, los valores de entalpía, el equilibrio químico, la ecuación de Van Hoff, el termocromismo, el principio de la Chatelier-Brown, el dióxido de nitrógeno, entre otros. Por igual, en este se indica en qué consiste el trabajo y la motivación para realizar el mismo. En mi caso, mencioné que someteré el gas dióxido de nitrógeno a 3 temperaturas diferentes y observaré, a partir de su coloración, el desplazamiento del equilibrio. En cuanto a mi motivación, hablo sobre mi experiencia cuando era chiquita en la cocina con el cambio de la materia y lo interesante que me pareció la unidad del equilibrio químico cuando leía los contenidos del libro de Química IB. Al presentar lo que queremos investigar en los objetivos, especifico que voy a observar y analizar la tendencia de la coloración y del equilibrio del gas de dióxido de nitrógeno cuando lo someto a diferentes temperaturas. Para mi trabajo decidí formular 2 preguntas de investigación para abarcar 2 observaciones, la coloración y el equilibrio, sobre el sistema que es objetivo de estudio. Siendo la hipótesis una explicación a una observación, al tener 2 preguntas, explico cómo la disminución de la temperatura hace que el gas de dióxido de nitrógeno se vuelva más incoloro al dirigirse hacia los productos en la siguiente reacción química. Y con el aumento de la temperatura, el mismo se vuelve más oscuro al dirigirse hacia los activos. En cuanto a las variables, la temperatura fue mi variable independiente, el desplazamiento del equilibrio mi variable dependiente y el volumen constante del dióxido de nitrógeno mi variable control. En los materiales, especificamos los tipos de instrumentos utilizados y las cantidades y concentraciones de cualquier material. Para mi trabajo utilicé ácido nítrico concentrado, hielo, níquel en tiras metálicas, campana de gases, matraz redondo, tubo de goma, embudo, balón de vidrio con tapa de 250 ml, vaso precipitado y placa calefactora. En cuanto al procedimiento, con un orden cronológico, menciono el lugar donde se realiza el montaje para luego insertar 2 tiras de níquel en el matriz redondo y añadir el ácido nítrico concentrado para llenar los balones del gas del dióxido de nitrógeno y ubicarlos en 3 diferentes lugares: un baño de hielo, una placa calefactora y una superficie a temperatura ambiente. Después, observamos el comportamiento de los 3 recipientes para luego alterar nuevamente el sistema colocando los 3 balones a temperatura ambiente y volver a observar el comportamiento de estos recipientes. En cuanto a la nota de seguridad, especifico el lugar donde el experimento debe llevarse a cabo y el impacto en la salud del ácido nítrico concentrado y su uso correcto. Para los resultados, inserté una tabla sobre las observaciones cualitativas del gas sometido a distintas temperaturas, donde hablé sobre el comportamiento del sistema en cuanto a su coloración y temperatura e introduje las 3 imágenes donde se pueden observar lo mencionado en las tablas. En el procesamiento de datos, discutimos en palabras nuestros gráficos, imágenes y resultados sin sacar ninguna conclusión. Debido a esto, hablé sobre los casos con las 3 diferentes temperaturas y su efecto en la coloración del gas de dióxido de nitrógeno y en el equilibrio químico. Por igual, menciono lo que sucedió con los mismos al ubicar los 3 recipientes a temperatura ambiente, enfocando en el comportamiento de los 2 recipientes cuyas condiciones del sistema fueron alteradas. Para la conclusión de mi trabajo, menciono cómo la temperatura no aumenta ni disminuye cuando el recipiente está a temperatura ambiente, por lo que el color del gas de dióxido de nitrógeno no cambia, y cómo este gas del recipiente en el baño de hielo se vuelve más claro a la temperatura disminuir, formándose más tetróxido de dinitrógeno, y cómo se vuelve más oscuro cuando se coloca en una placa calefactora a la temperatura aumentar, formándose más dióxido de nitrógeno. Mis resultados logran apoyar mi hipótesis enunciada al principio del trabajo. Menciono cómo se pudo apreciar visualmente lo dinámico que es una reacción en equilibrio y cómo el experimento logra confirmar que este es reversible. Teniendo en cuenta que en la evaluación hablamos de las limitaciones que se presentaron en el trabajo, sugerencias para mejorar otros trabajos relacionados, entre otros, hablo sobre cómo tuvimos que esperar un largo tiempo para la formación del gas de dióxido de nitrógeno al níquel disolverse lentamente en el ácido nítrico. También el hecho de que el tubo de goma no era lo suficientemente ancho para que lo insertáramos con facilidad en una de las bocas del matraz, entre otros. Finalmente, sugerí hacer un ensayo previo con el montaje para evitar posibles inconvenientes y procurar que se haya lavado correctamente los instrumentos de laboratorio utilizados para que este no influya en las próximas repeticiones.